De músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Así rezaba un viejo adagio. Pero eso no significa que por estar un poco afectados, si es que se puede considerar, merezcamos un maltrato, un trato terrible, un trato de verdadero terror. ¿Por qué no se queda conmigo esta noche cuando echemos un vistazo a un hospital psiquiátrico famoso en México? Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños. sucesos inexplicables, Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Durante muchos años, las personas que estaban afectadas en alguna manera de sus facultades mentales eran sometidas a todo tipo de barbaridades, desde, por supuesto, la limpieza social, que era eliminarles por completo, el considerarlos inapropiados, el exterminarlos, para posteriormente someterlos a un encierro, simplemente quitarlos de la sociedad, sin importar cuál era el padecimiento, sin mucho análisis ni mucho estudio, eran colocados en espacios horribles y llenos de dolor y angustia. Las personas podían tener algún padecimiento, esquizofrenia, paranoia, no lo sé, no soy psiquiatra, pero estos padecimientos no significaban que no tuvieran sensibilidad, es decir, que les doliera. Por supuesto que les dolía lo que ocurría, que no tuvieran sentimientos, por supuesto que también los tenían, miedo, por supuesto que también lo tenían, podían ser diferentes, podían tener un comportamiento atípico, podían tener un comportamiento que además escapaba de la lógica convencional de cada una de las sociedades a las que pertenecían, pero eso no significaba que fueran totalmente ajenos a esto, o que no sintieran miedo, asco, hambre, dolor. Conforme va pasando el tiempo, en el siglo XIX comienza a trabajarse cada vez más en un aspecto un tanto más humanista. Aun cuando no se tenían las herramientas clínicas, aun cuando no se tenía un diagnóstico apropiado, por lo menos hay un interés. Y es cuando comienzan a surgir diferentes corrientes dentro del propio campo de la medicina, enfocadas a la salud mental de las personas y a estudiar esos trastornos que tanto habían llamado la atención. Y no solo estudiarlos, sino a buscar algún tipo de curación. Algunas de estas curaciones eran peores que la propia enfermedad, pero había el interés ya de ir más allá, de solo encerrarlos lejos de la sociedad donde nadie los viera. Los manicomios, los asilos para lunáticos, los hospitales para alienados, porque así se les denominaba, eran lugares verdaderamente horribles. Y es en territorio francés, en Inglaterra, en diferentes países europeos, que comienza a surgir la idea de dar algo más, no solamente arrojarlos a un calabozo y ahí que terminen sus días y que nadie los vea, sino que dar algún tipo de tratamiento, algún tipo de extra. Incluso, quizá, lograr una reinserción social. Regresarlos a su entorno, regresarlos a sus hogares, aplicar tratamientos que les permitan adaptarse mejor, aplicar curaciones que les permitan dejar de lado aquellos trastornos que les afectaban. Y en Estados Unidos esto también se traduce en lugares con mucha más atención a la persona, no solamente lugares de reclusión, de olvido, sino lugares en los que había un tratamiento, una búsqueda de devolver a esta persona, a su entorno familiar, a su sociedad, no lo sé. La idea era un poco ayudar a las personas. No solo se trataba de andar maltratando gente, sino que había un legítimo esfuerzo. Y eso, sin embargo, en México, en el siglo XIX, no pasaba ni por aquí. Aquí era una situación muy similar a la que había reinado en otros países desde el siglo XVI.
Pero a principios del siglo XX, 1900, México está teniendo un aire reformador. El gobierno de aquel entonces, a cargo del general Porfirio Díaz, era un gobierno dictatorial de mano dura, durísimo. Había muchas situaciones terribles alrededor de este personaje, pero al mismo tiempo también era un hombre que quería proyectar una imagen de prosperidad, una imagen de modernidad hacia el resto del mundo porque entendió que México necesitaba las inversiones de otros países, necesitaba la tecnología de otros países, los ferrocarriles, la electricidad, el teléfono, telégrafo, todo esto lo necesitaban aquí. Esto estaba muy atrasado. Y una de las formas de lograr esto era dando esa imagen de modernidad. En el ámbito de todo lo que se estaba organizando, desde puertos, ferrocarriles, plantas de generación eléctrica, surgió la inquietud por parte de numerosos médicos de crear un manicomio general de México. Un lugar en donde se pudieran enviar a los enfermos mentales, cualquiera que fuera su catalogación o su diagnóstico, y que tuvieran un sitio apropiado, en donde condiciones apropiadas de espacio, aire fresco, actividades, paisajes agradables, tranquilidad, todo esto colaborarían con las modernas técnicas de tratamiento para sacar adelante a las personas. En ese momento México tenía diversos hospitales psiquiátricos repartidos, que en realidad no eran hospitales, eran manicomios, eran lugares de encierro. Y algunos de ellos las condiciones eran aterradoras, eran lugares de olvido. Era donde llevar a la persona y nunca más volverla a ver, donde no se sabría qué había ocurrido y algún día llegaría una carta, un aviso, un propio diciendo ya se murió. Se le sepultaba y se respiraba tranquilos. La idea aquí era modernizar esto, crear un lugar en donde se pudiera considerar un sanatorio, lugar para sanar. Los médicos de aquella época contactaron con diferentes funcionarios de la administración de Porfirio Díaz. Su propio hijo, quien era un ingeniero civil que en aquel entonces tenía prestigio por sus trabajos, se ofrece al diseño estructural y a la concepción arquitectónica. Viene un especialista de Francia. Se copian algunos diseños franceses para que esto se viera muy cuco, porque aquí les gustaba mucho que se viera afrancesado. Y la idea es esa, que se vea muy lindo. Pero al mismo tiempo también vienen los médicos, quienes comienzan por pedir ciertas cosas. Es una buena idea. Se trata primeramente de separar a los enfermos. No pueden estar todos juntos, porque no es lo mismo una persona que está sufriendo una melancolía que alguien violento y agresivo, o alguien que tiene dañadas sus facultades cognitivas, o alguien que tiene una demencia precoz, como se le llamaba, o alguien que está en proceso de paralizarse por causa de la sífilis. Sí, todo eso pasaba aquí. Había enfermos de todo tipo. Así es que se comienza a diseñar aquel espacio y para ello se escogen unos terrenos en las afueras de la Ciudad de México. Una antigua hacienda pulquera, que había venido un poco a menos, se convierte en el lugar perfecto. Es un espacio afuera de la ciudad, es tranquilo, no es bullicioso, tiene su propio cauce de agua fresca, le llega el viento de los volcanes, que es un viento fresco y delicioso, y además, desde la parte de los jardines se podría ver el paisaje bellísimo, las montañas nevadas. El lugar era un lugar ancestral, era un sitio que desde la época precolombina había asentamientos, era conocido como Mixcoac. Posteriormente, en la época colonial, fue una hacienda y su propietario se apellidaba Castañeda. Por eso se le conocía como la Hacienda de la Castañeda. Y a partir de ahí se compra el predio, se hace el diseño, se acepta el diseño y comienzan a trabajar en una construcción con cientos de empleados porque el objetivo era que estuviera listo para ser inaugurado en los festejos del 100 aniversario de la independencia de México. Porfirio Díaz había organizado una serie de eventos por el centenario de la independencia. A lo largo del mes de septiembre habría impresionantes inauguraciones de obras magnas, habría eventos, desfiles, todo muy cuidado. Y el manicomio general se convertía en uno de esos eventos especiales.
Se había construido sobre unas 14 hectáreas de terreno, 140,000 metros cuadrados. Era muy bonito. Ahora mismo usted estará viendo por ahí el plano general. Cuando entraba uno por la puerta principal después de cruzar la garita donde estaban los guardias, se encontraba uno con un jardín precioso, amplísimo. Al frente le recibía el edificio de servicios generales con esa escalera impresionante, muy palaciega, al estilo francés palaciego, en alto. Este edificio de servicios generales tenía las aulas de clase para los estudiantes de medicina, tenía algunos consultorios, tenía las oficinas administrativas, tenía un sótano, tenía otras aulas para terapias, muchas cosas. Del lado derecho, así como viene usted caminando, estaban las casitas de los doctores. Cada casita tenía varias recámaras, su cocina, su salita comedor. La idea era que, algunos médicos tendrían que venir de lejos. Si vivían lejos, que tuvieran un lugar donde alojarse, donde estar cómodos, donde estar seguros. No había acceso directo. Es decir, si aquellas personas que estaban afectadas y que serían internadas en este sitio andaban por ahí, no podían llegar a las casas de los médicos. Podían andar en los jardines, pero aquello estaba un poquito apartado y después de eso venían los demás edificios. Primeramente, los distinguidos y las distinguidas. La idea central era que en este gran hospital, en este gran manicomio, habría personas que no pagarían nada, que serían con cargo al erario público, y personas que podrían pagar por una condición mejor, por estar en mejores condiciones, vamos a decirlo así, tanto ellas como ellos. Uno de los grandes aciertos iniciales es que las salas estaban separadas, las femeninas y las masculinas, de tal manera que no hubiera interacción entre los diferentes internos, o por lo menos que no estuvieran todos juntos. Y así teníamos distinguidos y distinguidas. Aquí no había catalogación por padecimiento porque eran pequeños espacios privados. Se pagaba una cuota especial, bastante alta, pero a cambio de eso tenían un servicio muy esmerado, comida de mejor calidad, atención propia, el médico de la familia podía venir, enfermeras, enfermeros para cada lugar, etcétera, etcétera. Después venían los edificios de los tranquilos. Cada una de estas áreas era independiente, eran pequeños edificios que no estaban conectados unos con otros. Se podía cerrar por la noche y cada quien a lo suyo. Era una buena idea. Los tranquilos eran las personas que no resultaban peligrosos, aquellos que quizá padecían alguna melancolía, los que tenían alguna demencia, ya fuera precoz, senil, etc. Después venía otra área que era la de los alcohólicos. Los alcohólicos era un problema grave. México tenía un problema de alcoholismo brutal y se consideraba una enfermedad. Por lo tanto, las personas podían ser remitidas al manicomio por el alcoholismo. Posteriormente se abriría una ala para los toxicómanos, que también se consideraba un problema que tenía que tratarse. Más allá de eso tenían la zona de los enfermos epilépticos, la zona denominada de los imbéciles, así se le denominaba. Insisto, discúlpeme si es una palabra agresiva. Era el término que se usaba en 1908 para definir a los enfermos de esta área. Hoy en día no utilizaríamos esa palabra, pero ni por error. Eran personas que tenían problemas de aprendizaje, personas que tenían algún tipo de dificultad motora. En fin, hoy en día hay muchas formas de definirles. Y generalmente serían personas con alguna complicación de aprendizaje, etc. Pero en ese momento se le conocía así. También estaba el área de talleres, el área de baños y un área muy especial. El mortuorio. El mortuorio estaba al final, al fondo, y tenía su propia salida para las personas que morían ser llevadas allá, en donde había también unas mesas de operación en donde se podían hacer autopsias para revisar los cuerpos. Era el área fea. Estaba afuera. Prácticamente afuera, y del lado derecho estaba la de los infecciosos. Este era un área que se había considerado con mucho cuidado. Estas personas no podían tener contacto con las demás, porque generalmente eran personas que padecían sífilis. Sí, la sífilis es una enfermedad que va degenerando a la persona tanto en lo físico como en lo mental. Así que algunos de ellos terminaban aquí semiparalizados, con la parálisis general progresiva, enloquecidos, delirantes, y no había curación. En ese momento no había curación, así es que eran llevados allá.
Posteriormente se abrirían otras salas, ya muchos años después el área infantil originalmente no la había, no se contemplaba eso, no era necesario. Cuando se inaugura esto el 10 de septiembre de 1910, hace 100 y pico de años, fue una fiesta tremenda. Las primeras personas en llegar quedaron impresionadas porque los jardines eran bellísimos. Todo estaba rodeado por una alta y fuerte barda. La razón: si había personas aquí en tratamiento, no podían salir, no podían huir, por así decirlo. Algunos de ellos podían ser peligrosos. Sí, peligrosos. Había un área para peligrosos. Aquellos que habían cometido crímenes que no parecían ser normales. Algunos de ellos eran verdaderamente peligrosos. ¿Caníbales? Sí, había. ¿Asesinos múltiples? Sí, también. Desquiciados completamente. Estas personas tenían celdas específicas y guardias, poderosamente preparados, muy grandes y muy fuertes. Pero también había el tratamiento. Espere. Los médicos se habían encargado de habilitar este lugar. Es 1900, así es que no espere usted que haya la gran tecnología, pero había, por ejemplo, tinas para baño, tanto de agua caliente como de agua fría, porque había tratamientos con agua caliente y agua fría. En ese momento eso era lo que había. También había algunas terapias eléctricas, no exactamente electroshocks, pero sí había algunas terapias eléctricas. Por lo tanto, en el sótano había generadores. Era algo muy moderno esto. Y estos generadores servían, y en conjunto con una serie de transformadores, para preparar corrientes eléctricas, para poder dar unos toques, someter a descargas eléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. Estaban las áreas de talleres para hacer manualidades, labores. Estaba muy bien. Inicialmente tenía capacidad para unas 1,500 personas. Su propia cocina, su propio dispensario médico, su propia farmacia. Vamos, los pasillos eran una delicia, amplios, llenos de vegetación, cada una de las habitaciones con el número preciso de camas, con colchones, sábanas, lo que fuera necesario. Las personas que están afectadas de sus facultades mentales no necesariamente son personas muy aseadas ni de muy buena apariencia. Algunas personas en sus delirios pueden cometer actos que parecerían ser incluso desagradables o repugnantes. Sin embargo, aquí el trato era diferente. Se tenía que cuidar que estuvieran bien. Por lo tanto, había un servicio muy esmerado de limpieza, cuidado, alimentación. Los primeros enfermos en llegar, las primeras personas en llegar, fueron unas 880 personas que comenzaron a ser llevadas para su tratamiento. Y todo iba perfectamente bien, excepto por un detalle. El 20 de noviembre, un par de meses después, estalla la Revolución Mexicana. Sí, el pueblo mexicano se levanta en armas en contra de ese dictador que había construido ese manicomio general. Por supuesto, fue un país en guerra que duró los siguientes 20 años. Una guerra terrible, sangrienta, que provocó un caos en todo el país, crisis sucesivas una tras otra. Irónicamente, entre 1910 y 1916, el hospital se mantuvo bastante bien. De hecho, redujo su población. La gente no llegaba, obviamente les daba miedo. Llevar a un enfermo ahí, siquiera salir a la calle daba miedo. Pero los que estaban ahí estaban en buenas condiciones, aun cuando el propio gobierno dejó de suministrar recursos, alimentos, lo que fuera, porque no había gobierno. En realidad se sucedía un caudillo tras otro, asesinaban a este, se levantó este, y bueno, esto fue un caos. Por lo tanto, el hospital se mantenía gracias a la gente de los pabellones distinguidos y a las donaciones de la caridad. La gente que tenía familiares ahí, que tenía la posibilidad de pagar, pagaba. La población era baja. El problema real empezaría unos años después. Entre 1916 y 1920, esta población de internos económicamente pudientes comenzó a bajar. Y eso, bueno, generó que aquello comenzara a decaer. Y a decaer. Sumado esto a que el país estaba en guerra, estaba en llamas.
La violencia era terrible. Por todo México había focos, que se levantaba un caudillo aquí, otro allá, balaceras, muertos, bombazos, llegaba un ejército, tomaba la plaza, llegaba otro, lo expulsaba, dejando cadáveres por todas partes. Pero para colmo de males también llega la fiebre española. Eso llega probablemente en 1918 y acaba con la población. También es un caos. Todo esto va sumando a que en 1920 este hospital era horrible. Así como se lo estoy diciendo, ahí dentro no había comida, no había atención. En un periodo de 10 años hubo 14 directores, más 6 interinos, que renunciaba uno y se quedaba un interino y después nadie sabía dónde estaba el interino. Fue tomado por las armas por alguien, luego lo soltó y entonces llegaron otros médicos. Aquello se convirtió en una verdadera locura. La comida escaseó, la atención escaseó. No hubo mantenimiento. Inicialmente el edificio tenía una cuadrilla de jardineros, una cuadrilla de mantenimiento, cuadrillas de limpieza, todo. En ese momento ya no hay nada, excepto muchísimos enfermos. Conforme avanzaba la Revolución Mexicana, muchas personas comenzaron a presentar trastornos. Estrés postraumático, si usted quiere llamarlo en términos contemporáneos, y eran enviados allá. Sumado a esto, comienza a haber un auge de una pseudomoralidad. Vamos a llamarlo de esa forma, porque en México comienza a haber un episodio extraño en donde se recuperan las buenas costumbres y la moral. Y por lo tanto, la prostitución era considerada una enfermedad. ¿Sí? Enajenación moral era el término. Y por lo tanto, si una joven era sorprendida ejerciendo la prostitución, podía ser enviada al manicomio. Y ahí, si alguien no la reclamaba, probablemente se quedaría. Pero además había otros problemas, porque el hecho de que hubiera habido una guerra tan prolongada generó un incremento enorme de personas enfermas de sífilis. ¿Sí? La capital mexicana tenía un índice altísimo de personas enfermas porque muchos de ellos eran militares que habían venido de otras regiones del país y que se habían involucrado en relaciones con personas que ejercían la prostitución. Y esto derivó en que el 60% de los enfermos sifilíticos de la Castañeda fueran soldados o exmilitares. Imagine usted qué era aquello. Por supuesto, muy pronto, el hospital, que estaba diseñado para unas 1,200 personas, tenía 3,000, 3,500. El hacinamiento era espantoso. Pero sumado a esto, la falta de recursos, la falta de ingresos claros, precisos, el poco dinero que llegaba era el de los pensionados distinguidos, pero los demás, bueno, a comer lo que se pudiera, a dormir 3 o 4 por cama. En los años 30, México ya ha dejado atrás la guerra. La Revolución Mexicana ha quedado atrás. Vendrían otras guerras, por supuesto, pero ha dejado atrás la Revolución Mexicana. Sin embargo, la Castañeda, el Manicomio General de México, sigue siendo una especie de monumento antiguo, una especie de muestra del pasado feo, aquel que nadie quiere ver. Ha costado miles y miles de muertes. Y tenerlo ahí, vaya, genera mucha situación para los gobiernos que van pasando. Y esto hace que no solamente no se les brinde mayor atención, sino que además haya mucho rechazo. Mientras tanto, sin embargo, ahí dentro, las cosas siguen trabajándose. La gente que está ahí requiere atención. Los comités ciudadanos, la gente de las organizaciones de caridad, la Vela Perpetua, las Damas de la Caridad, suelen ir allá a visitar a los enfermos, a llevar comida, donativos. Hay algún esfuerzo de alguna institución de gobierno por ayudar, y es así como en 1932 se abre el ala de los infantes, ala para niños. Porque también había un enorme problema. Muchos de estos niños estaban con severos trastornos derivado de la guerra. Eran personas que no tenían familias, que habían perdido todo, ya fuera por la guerra, por la hambruna o por la fiebre española. Este país se vio afectado de una manera como no se imagina usted. No solamente no creció la población, sino que se redujo. Y esto se vio reflejado en el número de personas que fueron a parar ahí con todo tipo de trastornos. Obviamente, estas condiciones resultaban
en que no solo no había posibilidad de curación, sino que además no hubiese control real. Y al decir no hubiese control real, es porque las instituciones oficiales exigían ciertos requisitos. Por ejemplo, 2 certificados. Para internar una persona y que se quedara ahí requerían 2 certificados de que hubiera un problema mental. Al llegar a la entrada del manicomio, la persona sería revisada por un experto, quien determinaría cuál era el padecimiento. Sin embargo, los padecimientos podían ser tan variopintos como enajenación moral. ¿A qué se referían con eso? Otro de los padecimientos favoritos era el de la enajenación mental, confusión mental, lo cual no quedaba muy claro a qué se refería. Además de esto, podían simplemente entrar con intoxicación, rebeldía. Sí, rebeldía. O sea, una persona rebelde. Y también, en el caso de ciertas personas, podían ser por temas relacionados con ímpetus sexuales anómalos. Todo esto servía para quitar un poquito de la sociedad que estaba tratando de salir y recuperarse, quitar a los feos, a los que no les gustaban. Y así, por ejemplo, un indigente, una persona que no tuviera hogar, podía ser enviado allá. ¿Cuál era el trastorno? En realidad no tenía ninguno, pero era enviado allá. Y podía llegar allá y quedarse mucho tiempo. Una persona alcohólica que era sorprendida en embriaguez podía ser enviada. Cuando comienza a haber más actividad en cuanto a la droga, también podían ser enviados. Y viene un periodo que es muy negro, muy oscuro. Conforme se hace evidente la nueva moral que estaba surgiendo en una clase social alta, una hija rebelde, por ejemplo, que hubiera tenido por ahí un desliz amoroso con algún caballero no aceptado por la familia, podía ser enviada al manicomio. Ímpetus sexuales anómalos, ninfómana, lo que fuera. Le inventaban algo. No había problema. El médico familiar y otro médico, certificados, ya estás, es conocido del conocido y para adentro. Llegó a haber 3.500 personas con una plantilla de no más de 100. ¿Quién atendía a toda esa gente? ¿Quién cuidaba a toda esa gente? Por supuesto que nadie. Pero había otros problemas más. Por ejemplo, algunos de los casos que se mencionan y que son muy puntuales es aquel caso de una joven atractiva que llegó estando embarazada. La joven aseguraba que ella no estaba loca, pero por supuesto, en un hospital psiquiátrico muchas personas llegan asegurando eso. Fue ingresada, se convirtió en una persona un tanto rebelde, un tanto agresiva, lloraba, melancólica, depresiva, a veces estaba violenta. Terminaron sedándola con una serie de cócteles, entre ellos el famoso shock insulínico, una especie de sobredosis de insulina que lleva a la persona a un coma para posteriormente inyectarle una solución de agua y azúcar que la recupera pero la vuelve tranquilita. El producto del embarazo nunca se logró. Era obvio. También había otro tratamiento que era muy solicitado en ese entonces y que también se usaba bastante. Era otra forma de shock, el shock de metrazol, el cual producía convulsiones. Con estas 2 combinaciones, la persona se tranquilizaba, ralentizaba sus funciones y quedaba en un limbo. La realidad es que aquella joven, en efecto, no padecía ningún trastorno mental. Simplemente era la inoportuna amante de un funcionario público de aquel entonces. Resultaba incómodo porque, mientras la fiesta duró, venga la alegría, pero en el momento en el que la chica aseguró que llevaba en el vientre un hijo de aquel funcionario y comenzó a pedir algunas cosas, resultaba peligrosa. Para una sociedad moral que estaba desarrollando una nueva moralidad en donde las películas presentaban una familia idónea, papá, mamá, casita, niños, todo muy lindo, el hecho de que esta chica saliera y dijera con que "ay, yo tengo un hijo de aquel señor", era un caos para adentro. Por supuesto, también está el caso de aquella señorona, viuda, acaudalada, que fue a parar ahí. No estaba enferma de ninguna cosa.
Fue enviada allá porque necesitaban quitarla del camino. Una persona que está enferma, que se consideraba no apta para tomar decisiones, no podía disponer de su herencia, ni de todos sus bienes. Y por supuesto, los parientes del esposo fallecido se hicieron cargo de administrar todos los bienes y de todo lo que correspondía, y a ella la dictaminaron como enferma mental, violenta y agresiva, con procesos depresivos y demás cosas, y fue a parar allá con demencia senil, aun cuando apenas tenía 50 años. Por supuesto, después de una serie de tratamientos y de intervenciones, terminó mal. La última noticia que se tiene de ella fue en 1934, poco antes de que muriera. Una visita la encontró sentada, ausente, con la mirada perdida. Diversos tratamientos la habían dejado en esa condición. Así que, sí, la idea original era la de un hospital modelo. La realidad en los años 30 era de pánico. Las fotografías que se conservan de aquel entonces arrojan una visión espectacularmente atroz de enfermos mentales caminando con una especie de botecito colgando al cuello. Ese botecito representaba su comida, su bebida, su todo. No había otra. Llegabas a la hora de la comida y ahí te arrojarían un puñito de frijoles, y eso si tenías suerte. Si no, te quedabas sin comer. Y así, 3 o 4 de estos internos tratando de dormir en una pestilente cama con un colchón de 1910 totalmente pútrido, lleno de excremento, de heces, de orines, con ratas por todas partes. Las paredes se habían comenzado a deteriorar por la falta de mantenimiento. En un inicio todas las paredes estaban cuidadosamente encaladas para evitar la proliferación de chinches, pulgas y todo aquello. Había control animal, control de ratas, pero poco a poco se fue perdiendo todo esto. Y entonces, como los colchones estaban echados a perder, ¿cuál es la mejor solución, damas y caballeros? Sacarlos y echarlos afuera y quemarlos. Y entonces duermes sobre los fierros de la cama o en el piso. ¿Por qué no? También puedes dormir ahí. Y los tratamientos. Se convirtió aquello en un lugar de experimentación. Eso era otra cosa, verdaderamente terrible. Pero al mismo tiempo había un problema con la farmacia. Mínimos medicamentos, y esto se debía en parte a que había un proceso de cambio. El Manicomio General de México pasó a control de la Ciudad de México y por lo tanto solamente enfermos de la propia ciudad llegarían ahí. Otras instalaciones a lo largo del país darían servicio a los estados, pero en la capital, este era el de la capital. Y volvíamos sobre lo mismo. ¿Quién te cae mal? Para allá. ¿Crítico político? ¿Criticaste a algún funcionario público? ¿Opinaste que no hace su trabajo? Estás loco. Al manicomio. Y así, 45% de las personas que ingresaron al manicomio entre 1930 y 1940 carecían de un diagnóstico real. Había médicos, sí había médicos. Pero aquello era demasiado. Por supuesto, lo que ahí se vivió, los horrores que se vivieron, se quedaron impregnados en este sitio. A lo largo de los casi 50 años que duró, como tal, como operación plena y a plena capacidad, se registran unos 61,000 expedientes. Actualmente, el Archivo Histórico de la Secretaría de Salud de México conserva 61,000 y pico de expedientes. Posterior a ese periodo de tiempo y durante los últimos años, hubo otros 4 o 5,000 expedientes que fueron ingresados. Sin embargo, los horrores más grandes transcurrieron entre 1920 y 1945, cuando comienza a haber un poco más de actividad y de atención, en parte porque México se había visto afectado gravemente por la Segunda Guerra Mundial. Económicamente hablando, México no estuvo en la guerra, no fue invadido, no participó más que muy externamente. Pero la crisis económica que reinaba, el descontrol, todo esto dejó estos edificios en ruinas. Las paredes severamente dañadas, con humedades, ratas, falta de alimento. Hay una historia impresionante de 1940. Una mujer toma conocimiento de que una amiga suya, conocida de la sociedad capitalina, está internada.
Ella no cree que estuviera enferma. Era una persona un poco alejada de la sociedad, un poco ermitaña, solitaria, soltera. No había contraído matrimonio nunca se había interesado por esto o por otro. Probablemente una persona bastante tímida y normal, pues. O si no era normal, no importa. El hecho es que fue a parar allá. La amiga, según narraría en 1970 y tantos a una periodista, llegó a visitarla. Se identificó, pidió permiso para acceder y se lo negaron. Cuando ella preguntó enfáticamente por qué se le negaba, se le pidió que regresara un poco después, pero que por favor trajera consigo una bolsa lo más grande que pudiera de bolillos. Los bolillos son piezas de pan blanco. Es una pieza de pan individual, no es como una baguette que es muy grande, pero se parece. El interior es blanco, el exterior es doradito, crujiente, delicioso. Cuando están calientitos son riquísimos. Ella se queda sorprendida y dice, ¿perdón, para qué? Por favor, traiga la bolsa. No hay problema, puede usted pasar, pero traiga la bolsa de bolillos. Ella sale, va de regreso, por ahí cerca ya había algunas construcciones, alguna urbanización, compra en una panadería una bolsa lo más grande que puede y regresa y se le da el acceso. Cuando comienzan a caminar llegan al pabellón en el que está internada su amiga, entra caminando y de pronto le sobrecoge en grado extremo la imagen que se abre frente a ella. Varias puertas están cerradas a lo largo de un pasillo central. Las puertas están cerradas. Su compañera o amiga está al fondo en una de las celdas, pero conforme va caminando, comienzan a salir por las ventanas manos. Las ventanitas de las puertas, aquellas que están cerradas, van saliendo manos, varias manos, manos que salen pidiendo. A lo que la persona que la acompaña, la asistente, una mujer, le dice, por favor, uno en cada mano. Y ella comienza a dar un bolillo a cada mano. Por supuesto, no llega muy allá, cuando se queda sin aquello, y entonces tiene que caminar más aprisa. Cuando llega, su amiga está en los huesos, esquelética, reducida, totalmente reducida, sin cabello. Lleva una especie de bata únicamente, una cosa blanca, que no es en realidad una bata clínica, sino una ropa blanca, una especie de camisón horrible, sucio, huele todo mal, todo está decadente. La amiga está dañada, horriblemente dañada. Cuando le da uno de aquellos bolillos que ha guardado, la mujer lo come con ansiedad increíble, porque lleva varios días sin comer nada. ¡Nada! No hay comida. Cuando sale de ahí le dice a la empleada que le ha acompañado, oiga, ¿qué está ocurriendo aquí? Dice, es que no nos han mandado la comida. Y tal cual, en varios de los expedientes se registran muertes que no corresponden con padecimientos mentales. Algunas personas morían muy pronto, apenas 5 meses después de haber llegado. Así que sí había algo horrible ahí. El tiempo siguió pasando y en los años 50, una buena parte de la población que ocupaba este espacio del manicomio de la Castañeda comenzó a ser trasladada a unas dependencias llamadas granjas hospital. En estos lugares se les daban tareas, sembrar, asolearse, etc. No es que fuera mejor, de hecho se cree que estaba mucho peor, pero bajó la población dentro del manicomio. Aún así, aquello seguía teniendo un aspecto terrible. Temprano en los 60 se hizo evidente que no era sostenible este espacio. No era sostenible porque daba mala imagen. No es que no se pudiera arreglar, por supuesto que se podría haber arreglado y haber hecho algo mejor, pero eso no era importante. Se trataba de borrar aquello. De borrarlo y también de, usted sabe, hacer negocios. El hecho es que en 1964 se comienza a trasladar a otras instituciones a los enfermos que están ahí. Para 1968 está vacío y se demuele. Totalmente. Únicamente se rescata la fachada de servicios generales, del edificio de servicios generales que recupera un famoso arquitecto de la Ciudad de México e instala en su propia casa al pie de los volcanes, y ahí sigue todavía. La hermosa fachada fue trasladada para allá, el resto fue demolido en su totalidad por 2 razones reales. Primero, porque el terreno valía oro. La Ciudad de México estaba creciendo, avanzando muy rápidamente en esa dirección, y este enorme predio de 14 hectáreas se convirtió en edificios residenciales, y en centros comerciales, y en una enorme vialidad que cruzó por un lado. Así que sí, aquello estaba muy deteriorado.
pero también fue un gran negocio. Pero con el final de la Castañeda, la demolición, el retiro de todos los escombros, no terminaba la historia. ¿Qué había ocurrido ahí dentro? Los tratamientos de la época eran brutales, eso es cierto. Eran brutales en muchos aspectos. Por ejemplo, para las personas enfermas sifilíticas no había un tratamiento real. No sería sino hasta el desarrollo pleno y que hubiera una facilidad para obtener penicilina de mejor manera que se pudo atender a estas personas y ver que no era letal, que se podía curar. La llegada, por ejemplo, del encefalograma también ayudó enormemente a que las personas pudieran ser diagnosticadas. Muchas de estas personas no tenían trastornos psiquiátricos, sino neurológicos, problemas que podían ser resueltos de otras formas. Pero los tratamientos que aquí se desarrollaban en un principio eran verdaderamente terribles. Los baños de agua helada eran una práctica común. La persona era sumergida en una tina llena de hielos, únicamente con la cara afuera. El motivo no lo sé, pero algunos de los otros tratamientos eran peores. En una descripción hecha en 1940 a un periodista, una enfermera que había desertado por los horrores vividos describió el tratamiento a una enferma. Había una mujer que padecía una melancolía extraña, por lo que se determinó subirle la temperatura del cuerpo. Se preparó una tina de agua tan caliente que el contacto de la mano quemaba. Se desnudó a la interna y se introdujo. Inmediatamente su piel comenzó a ponerse de un color rojo intenso. La mujer pataleaba, gritaba. Efectivamente, la melancolía había desaparecido, pero no por obra del tratamiento. Lo que estaban viendo era una persona en una agonía terrible. La siguiente etapa del tratamiento consistía en colocarle bolsas de hielo en la cabeza. Una vez que la sacaron del agua hirviente aquella, con el cuerpo completamente escaldado en un color rojo propio de quemaduras de segundo grado en el 100% del cuerpo, y le colocan hielo en la cabeza, la mujer comenzó a ponerse de un color oscuro, casi negro, y comenzó a sufrir convulsiones y a volver el estómago. Minutos después estaba muerta. El tratamiento no había funcionado. Conforme también llegaron nuevos tratamientos, el shock insulínico era una práctica habitual. Dejaba a la persona aletargada. Pero había un riesgo grande de que después del shock no volvieran en sí. También funcionaba. Y se cree que más de uno era sometido al shock por encargo, pagado. Un pariente indeseable que había dejado un testamento jugoso se murió durante el tratamiento. La herencia es de quien la reclame. No se requería mucho. También, por supuesto, los otros tratamientos, como por ejemplo electroshocks. Cuando comienzan los electroshocks se vuelven una terapia constante. Hoy en día se siguen utilizando las terapias electroconvulsivas, sí, pero controladas y con ciertas prácticas y con mucha supervisión. En aquel momento era experimental, y aquí se aplicaban del diario, con un objetivo simple: aquellos que eran activos, rijosos, peleoneros, tenerlos con calma. Los que estaban delirantes, ausentes, esos no importaban, podían andar por ahí caminando con sus delirios, desnudos, sucios, nadie les hacía caso. Pero aquellos que podían ponerse violentos, o aquellos hijos rebeldes, era el término utilizado, podían ser sometidos a estos tratamientos. Existía un caso que fue narrado en los años 50 por un familiar acerca de un joven de 17 años. Era increíblemente violento, pendenciero, noviero, grosero, borracho. Se peleaba con su madre, insultaba a su padre, a sus hermanos. Era el terror de la colonia, hasta que una noche, cuando vuelve ebrio, es llevado al manicomio. Estando allí se pone violento. Quiere salir, quiere volver a su mundo, no acepta esto. Golpea a uno, golpea a otro y entonces le hacen un tratamiento especial. En aquel momento se conocía como leucotomía. Lobotomía. Básicamente hacer una mínima perforación en la frente, seccionar los nervios que unen ambos lóbulos cerebrales y la persona queda lenta, muy lenta. Durante los siguientes meses se pasaría los días sentado al sol, mirando el infinito. A veces no se daba cuenta y se orinaba. A veces no comía durante varios días porque no se acordaba. Cuando murió un año después, simplemente fue por la enfermedad. Tenía un problema de enajenación moral.
Así que, no. Los tratamientos no solo eran crueles, también podían ser mortales. Después hubo otras terapias, también todas ellas brutales. Aquellos que no parecían reaccionar muy bien o aquellos que se habían puesto groseros eran encerrados en una habitación. El tiempo que fuera necesario, se quedaban ahí, en estas celdas de castigo. No había espacio suficiente ni para acostarse ni para nada. Tampoco había baño, así es que el que quisiera acomodarse de alguna forma lo tendría que hacer sobre sus propias heces, en un pequeño espacio húmedo, alejando las ratas constantemente. La muerte aquí podía venir de las 1000 formas que usted se puede imaginar y a nadie le importaría, porque su cadáver probablemente sería utilizado allá atrás en el mortuorio para los estudiantes de medicina que tenían que practicar con un cadáver. Muchas de las personas que ingresaban aquí no venían enviadas por ningún médico. El 70 y tantos % de las personas eran enviadas por las autoridades, porque habían llegado y la habían arrestado por ejercer prostitución, por ebriedad, por indigencia, por malos ejemplos, por lo que fuera, eran llevados allá. Pero aún dentro de ese enorme porcentaje, la gran mayoría eran remitidos por sus propios familiares, que los denunciaban. Así es que aquí lo más terrible de todo es que en este lugar era la propia familia la que te metía y te dejaba ahí. Mucho se ha dicho que algunos salían en promedio al mes y medio. Sí, en los expedientes que obran en el archivo histórico de la Secretaría de Salud, el promedio de estancia de los internos era de 18 meses. Así que no se antoja tan terrible. Y efectivamente, muchas personas entraban y a los pocos meses salían, a veces volvían, a veces no, a veces que se iban ya a sus casas y se quedaban allá. En algunos casos. Muchos otros no hay ningún registro de salida, lo que significa que ahí fallecieron. Su cuerpo era trabajado en alguna forma o simplemente se iba a la fosa común, porque muchas de las personas que llegaban ahí eran indigentes que no tenían ningún dato propio, ningún documento que los identificara, ninguna familia y como tal se despedía. Así es que sí, también los tratamientos eran atroces. Ahora, todavía nos falta algo más. Este lugar era conocido como la Puerta del Infierno. ¿Sí? La llamaban también el Palacio de la Locura. Había muchos nombres para definirlo y mucho miedo a este sitio. Algunas personas que llegaron a estar ahí temprano en los años 60, 1958, 1959, 1960, narraban episodios asombrosos ahí dentro. Por una parte se encontraban las personas afectadas de sus facultades mentales, que caminaban delirantes, estaba el compositor que siempre estaba componiendo algo, el poeta que siempre recitaba la misma poesía, la persona que pastoreaba sus ovejas y que no había ninguna oveja, el abogado que siempre estaba defendiendo a alguien, pero no había nadie a quien defender y no era abogado, el doctor que pasaba revisando a todos, y diagnosticando a todos, y recetando a todos. Por supuesto, no era ningún doctor, era una persona con un delirio. En ese entonces, una joven enfermera llegó allá por alguna de las cosas que se hacen de servicio social o una práctica profesional. Estas personas que estaban por ahí caminando en los jardines, tengan en cuenta que ya es muy al final, se veían normales, en el sentido de que estaban vestidos, estaban más o menos limpios, todos con el pelo a rape, completamente cortado, para evitar la proliferación de piojos y cosas similares. Pero cuando fue adentrada en el área femenina, las cosas eran diferentes. Ella relata haber visto mujeres en condiciones terribles, golpeadas, heridas, probablemente ultrajadas. Eran lugares en los que ya no había control. Salió de ahí con un problema depresivo espantoso y nunca volvió. Pidió su transferencia, fue enviada a hacer servicio o lo que fuera en otro hospital. Ese era el hospital, ese era el manicomio, la Castañeda. En 1968, México iba a ser el anfitrión de las Olimpiadas. Oh, sí. Esa cara de modernidad que Porfirio Díaz había querido dar en 1910 volvía a repetirse lo mismo. Había que dar esa apariencia de un país moderno, de un país ordenado, organizado, próspero, con vistas al futuro. Venga la Olimpiada y después vendrá el Mundial de Fútbol y después la masacre de Tlatelolco en donde los jóvenes se levantan, protestan y los balacean y los matan. Ese era el México
que tenía un manicomio llamado La Castañeda y en donde la vida no tenía ningún valor. Lo demolieron porque daba mal aspecto, porque la tierra se iba a vender cara, porque venían los turistas, porque iba a llegar el mundo a conocer México como tienes ahí. 3,000 personas hacinadas, viviendo entre su propio excremento, durmiendo en los fierros viejos de camas de la época porfiriana, durmiendo en el suelo, tragando en latas. Lo demolieron. Para 1972 ya no hay nada. De La Castañeda no queda nada. Ahora se han construido estos bonitos edificios. Son muy bonitos. Edificios de 11 niveles. Hay que reconocer que el diseño arquitectónico es muy cuidado, el diseño urbano es muy cuidado, son pequeñas ínsulas en medio de la ciudad perfectamente bardeadas con acceso controlado, jardines, esculturas muy bonitas, muy modernistas, edificios altos, esbeltos, 44 departamentos por cada edificio, 4 por piso, con su propio elevador, acceso controlado, no cualquiera entra, solamente los vecinos, y todo está muy bien. Cuando se venden los primeros departamentos, la gente va llegando contenta porque huelen a nuevo y tienes una vista de la ciudad tremenda, pero los que tienen vista a los volcanes tienen mejor vista y sopla el viento suave, y al caer la noche se prenden solitas las luminarias y aparecen los guardias porque hay seguridad, comienzan a patrullar por aquí y por allá, las grandes bardas protegen, se siente uno bien, es 1972, es el México moderno. Ya pasó aquello del 68 en Tlatelolco, ya también pasó lo de Corpus en 71 donde mataron estudiantes también. Ahora ya es 72, ya cambió esto, ya somos nuevos, ya los edificios están tan bonitos que cuando las primeras personas llegan, toman su elevador y suben, llegan a su departamento, se meten, generalmente son parejas de recién casados, ¿sabe? Porque hay una serie de beneficios para poder comprar como familia. Si tú trabajas, puedes aportar para comprar tu departamento en cómodas facilidades y pagarlo poquito a poco, excepto que nadie te dice que al caer la noche, cuando la ciudad está en silencio, comienzan a oírse gritos, voces, risas, alaridos de dolor en todo tu edificio. Tú sabes perfectamente que en este edificio solamente viven 4 familias. Un departamento arriba de ti, uno enfrente de ti y otro por ahí abajo. ¿Quién rayos está gritando? Voces de hombres, voces de mujeres, lamentos, aullidos, risas. Cuando salen a ver no hay nada. Cuando bajan todos los hombres ahí, porque obviamente salen a ver de qué se trata y se encuentran al pie del edificio, se dan cuenta que no hay nadie, que nadie está gritando, pero se percatan que del otro lado del jardín, allí, en el otro edificio, también bajaron. Y también están con cara de susto porque allá también lo han escuchado. Y más allá, en el estacionamiento, cuando aquel hombre llegó en la noche, se sorprendió al darse cuenta que había varias personas a su alrededor que desaparecieron en instantes. Porque ahí, en ese sitio, en ese predio, en ese lugar, quedó la marca del dolor, del miedo, del hambre, de la muerte. Porque una cosa es tener un trastorno mental, sufrir un padecimiento médico, tener un problema, y otra cosa es haber sido torturados, golpeados, lastimados, tener hambre, miedo, frío, suciedad e injusticia, porque solo Dios sabe cuántas personas estaban allí que en realidad no solamente no estaban enfermos de nada, sino que habían sido enviados porque le estorbaban a alguien. ¿O usted qué piensa? Hoy, a tantos años de distancia, todavía hay quienes aseguran que de cuando en cuando, ahí abajo, en medio de estos bonitos edificios que se conservan tan bien porque fueron grandes obras, pero ahí abajo todavía, si tienes el descuido de andar de noche, podrás escuchar cómo alguien camina junto a ti, alocadamente riéndose, y desaparece. O como más allá, hay una dama blanca. Solo se ve ya nada más una silueta blanca que deambula triste, trayéndonos a la memoria aquellas fotografías de las personas que estuvieron aquí y que ya partieron. Quizá me equivoque. Quizá si usted es un psiquiatra, pueda decir que me equivoco. No quiero asegurar que sea totalmente real lo que he dicho. Me baso en testigos que no conozco y yo no estuve ahí. Yo no lo vi. Solo le platico lo que se cuenta que se vivió en ese lugar.
Y como es costumbre, para aligerar un poco el ambiente, ¿qué le parece si mandamos saludos y felicitaciones? Comenzamos por David Torres, en Arteaga, Coahuila, está cumpliendo años. Ana Vic también está cumpliendo años. Gina Quesada, en Venezuela. Y también felicidades, Claudia Corporation, Buenos Aires, Argentina. Un fuerte abrazo, Claudia. Para el esposo de Asia de Muñoz, que están en Ecuador, y se le ha olvidado decirnos el nombre, pero nos da gusto que piense en nosotros y le mandamos un abrazo fuerte a su esposo. Para Maggie Moreno, Carol, entre hilos y puntos, está en Costa Rica. Para Emilio Camposano, Ángela Castillo, Carmen María Ramírez Bustamante, amiga del canal de toda la vida, por supuesto, Jessica Geraldo, en República Dominicana. Héctor Ismael Manzanos y su hijo, ambos en Ciudad de México cumpliendo años. Les mandamos un abrazo a ambos. Gracias por acompañarnos. Sabemos que padre e hijo nos acompañan y eso nos da gusto. Adriana de Bosé, que también nos acompaña siempre. Lucy Flores y Marcelino, que están cumpliendo 13 años de casados. Viento en popa, que les vaya muy bien. Sigan adelante con el cariño, agarrándose la mano, rascándose la espalda, haciéndose piojito, compartiendo una película, cenando sabroso alguna vez. Sigan así. Nos hacen falta muchas parejas, unidas, fuertes, que crean que esta aventura vale la pena. Claro, para Anselma Murillo, que cumplió años, y para Adriana Bouchan, también cumpleañera. Y con todo gusto mandamos un enorme saludo para el ingeniero Gregorio González, un compañero, colega, que es ingeniero civil y adivina que acaba de nacer su bebé hace poquito y está fascinado. Le mandamos un gran abrazo. Va a ser una gran persona ese bebé. Desde aquí lo deseamos. Que le vaya muy bien en la vida. Felicidades por ese pequeñito. Y por supuesto a su esposa también le mandamos un abrazo. Alejandro Rafael Salvador felicita a su mamá. Su mamá cumplió años apenas ayer, domingo 24 de abril, y por ello le estamos mandando un abrazote. Su papá, su mamá y él suelen ver los programas, por lo tanto nos da mucho gusto que nos acompañen en familia. Va el abrazo. Luego aquí tengo Irma Infante, en Piura, que es el norte de Perú. Nos comenta ella en su correo que las temperaturas ahí son de promedio 39 grados, así es que aquello es ardiente, y cuando sube la cosa hasta 46 grados. ¡Qué locura, qué barbaridad! Y ella le manda un enorme abrazo a su hija Pamela. Pamela es ingeniera en informática y es un gran orgullo para ella. Y Dali es su hijo y siempre está con ella y también es su gran orgullo, su gran amor. Le manda un fuerte abrazo y agradece que siempre estén acompañándola. Luego por aquí tengo a Gabriel Islas. Él le manda un saludo especial a su esposa que la han operado recientemente. Sabemos que va a salir bien. Ánimo, arriba, ánimo. A prepararle cosas ricas. Ande, vaya, atiéndala, cuídela. Que se sienta querida, va a ver cómo sale más rápido de la enfermedad. Grisel Cepol y su esposo Alfreda Acuña Berrones, que está pasando por una situación delicada. Gracias a las historias, se distrae de manera saludable. Ven el canal en San Luis Potosí, México. Deseamos que salgan adelante. Y le agradecemos que nos permita acompañarle, que nos permita transmitirle cosas que le distraigan, que lo lleven a otros lugares, a otros tiempos, aunque a veces sean cosas feas como esta. Miriam García y sus abuelitos Jesús García y Evangelina Álvarez, que siempre están con nosotros. Bian Javier Porto Carrero, Elizabeth y su hijo Fabián, que están en Chile. Les mandamos un abrazo a todos ellos. Alejandra Varga, que está en Colombia. Marilú Díaz en Irapuato, Guanajuato. Lorena Figueroa Morales. Marcela Ilnao Velázquez, su querido abuelo, su tata, Juan Filidor Velázquez Ojeda, de 92 años, que pide escuchar al caballero que explica muy bien las historias desde Puerto Natales, en el extremo sur de la Patagonia chilena. Le mandamos un gran abrazo al abuelo, a don Juan Filidor Velázquez. Nos encanta la idea de que nos acompañe una persona que ha vivido tanto y que tiene tanta experiencia. Nos encanta la idea de que nos tenga en tan buen concepto y en tan alta estima. Le mandamos un gran abrazo a todos. Muy buenas noches y que descansen en paz.